buenas tardes. Que Dios les bendiga grandemente. Les saludamos desde su programa Contacto Teológico, desde la nación ecuatoriana en la ciudad de Ambato. Soy la hermana Yoconda Gutiérrez, conductora del programa. En esta tarde queremos saludarles a todos los ministros de la palabra y a los hermanos en general, quienes nos ven a través de la televisión cristiana. El día de hoy, en su programa Contacto Teológico, se va a tocar el tema sobre la teología de la Gran Ramera. Sean todos ustedes bienvenidos en esta tarde y damos paso a nuestro pastor y profesor, Juan José Muro. Muchas gracias, mi hermana Yoconda, y quiero saludar a todos los que nos ven por la televisión cristiana a través de su programa Contacto Teológico, a todos los señores ministros de la palabra y hermanos en general que nos escuchan en el Ecuador, nos escuchan en Sudamérica, en Centroamérica, nos escuchan también en Norteamérica y en Europa. Para mí, su servidor, es un honor muy grande el que podamos ser un ministerio de restauración doctrinal a las naciones por diferentes medios de comunicación y también de una manera presencial. El día de hoy, preciosos pastores, preciosos evangelistas y maestros, preciosos consiervos y hermanos, vamos a tocar sobre la teología de la Gran Ramera del Apocalipsis, del libro de la Revelación, el capítulo 17. Es una teología muy amplia, pero vamos a tocar una primera parte. Y les pido a todos ustedes tengan la amabilidad de acompañarme, orar a Dios. Señor, Dios Todopoderoso y eterno Juez de toda la tierra. Usted es el Dios Espíritu e infinito e inmutable. Usted tiene atributos que solamente los tiene como incomunicables y atributos que lo hacen ser Dios. Padre lindo, Padre muy amado, esta tarde queremos acercarnos a usted a través de la segunda persona de su divinidad, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Padre, queremos darle toda la adoración y toda la gloria por todas las edades, porque usted es digno de que nosotros, Padre, proclamemos su soberanía. Bendito Padre, en este programa de Contacto Teológico, creemos de que la salvación no es por obras para que el hombre se vaya a gloriar, sino que la salvación es a través de la fe y de la obediencia al Señor Jesucristo, su Hijo amado. Creemos también en las tres autoridades neotestamentarias. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El Espíritu Santo, la tercera persona de su divinidad, es el pastor de la iglesia, es el paracleto en griego, el consolador de nuestras almas, el que nos guía hacia toda verdad. Él es el vicario de Cristo. Él es el único representante de usted y Dios en esta tierra. Y la tercera autoridad neotestamentaria es la Biblia, el libro por antonomasia, la palabra doctrinal, firme y segura, que todo creyente y todo ministro debe de conocer para predicar. Reconocemos que nosotros, los ministros, tenemos una autoridad delegada por la Biblia y solo para predicar la Biblia. Amado Dios, esta tarde vamos a agarrar el tema de la teología de la Gran Ramera y vamos a entrar a un piso santo. Y cuando yo entro a este piso como ministro, mis nervios se contraen,
porque soy humano, soy falible, soy finito. Y tocar la palabra infalible, inerrante, me hace temblar. Pero le pido a usted que me ayude a ser responsable como educador doctrinal, a ser humilde y manso para enseñar. Te pido, Padre lindo, que cada vez que su palabra sea ministrada en este programa Contacto Teológico, el educador se halla tan chiquito que el nombre del Señor Jesucristo quede en este estudio totalmente glorificado. Bendigo la vida de cada pastor oyente, de cada discípulo, de cada oveja suya. Gracias, mi Dios. Y lo único que me queda decirle, Padre, a Él sea la gloria por todas las edades. Vamos entonces al Nuevo Testamento, al último libro de la Biblia, con el cual el canon de las Santas Escrituras está cerrado. Vamos a pedirle a la hermana Yoconda Gutiérrez que tenga el honor de leer el capítulo 17 de los versículos del 1 al 5. Amén. Amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 17, versículos del 1 al 5. Condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, muchas gracias, mi hermana Yoconda. El libro del Apocalipsis es un libro que pertenece a la doctrina de la escatología. La escatología es una palabra referente a la palabra griega escatología, que significa los eventos del porvenir. El estudio, el tratado de la historia del futuro o el estudio de las profecías bíblicas. El 60% de la Biblia es escatológico. Los profetas mayores, los profetas menores, son libros escatológicos. Capítulos completos como Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 son capítulos escatológicos. Y el libro del Apocalipsis, el libro de la revelación, del griego apocaliptus, que significa correr el velo. Mira qué interesante, para poder entender, mira, la historia venidera. Ahora, hay un problema de interpretación en la escatología. Y el problema de interpretación es el problema hermenéutico escatológico. La palabra hermenéutica viene de la palabra hermeneo, que en la profundidad de su etimología significa interpretar adecuadamente, correctamente, honestamente, íntegramente, cada palabra, cada versículo, cada capítulo, cada libro de la Santa Escritura. Entonces, el problema de la interpretación del Apocalipsis como doctrina escatológica
su problema está en la hermenéutica, en la mala interpretación sobre la escatología. Ahora, la gran ramera del Apocalipsis. Estamos hablando de Roma religiosa. Roma se divide en Roma política y Roma religiosa. Y Roma religiosa es vaticinio, adivinación, es el Vaticano. Y la Roma religiosa domina a la Roma política. De ahí viene esta fábula conocida de Rómulo Remo. Quiero introducirles diciendo que la destrucción de la gran ramera se producirá en algún momento entre el inicio y el auge del gobierno del hijo predilecto de Satanás, que es el anticristo, junto con sus 10 mandatarios, que más adelante lo vamos a ver. Ahora, la pregunta que se formula: ¿quién o qué es esta gran ramera? Permíteme darles una definición teológica. La religión ritualista es el esfuerzo humano inspirado por Satanás para pretender llegar a Dios. La religión ritualista, la religión tradicional, la religión católica, apostólica romana, como ellos se llaman, es el engaño del maligno, de Satanás, con el cual el hombre pretende congraciarse con un ser superior, congraciarse con Dios, con sus obras o con su propia justicia. Déjame decirle, mi hermana Yoconda, que poco después del diluvio universal, después de que los hombres empezaron nuevamente a través de la familia de Noé a multiplicarse sobre la faz de la tierra, paulatinamente los hombres fueron manifestando más y más y más su naturaleza pecaminosa. Satanás conoce la profecía bíblica, damas y caballeros. Satanás intuía que un día Dios tomaría forma de carne y que nacería de una virgen en esta tierra. Satanás intuía que también este Dios hecho carne algún día moriría en la cruz, porque el Señor Jesús vino a buscar y a salvar a la humanidad de la perdición eterna y del infierno. Ahora, la perdición eterna y el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Una de las cosas que tenemos que saber es que el diablo odia al Señor Jesús. Y siempre ha deseado Satanás destruir la obra de Dios, destruir el evangelio de la salvación. Y es por eso que Satanás, el adversario de los cristianos, el difamador de los cristianos, él es el mono de Dios. Y él ha hecho otro Cristo, otro Espíritu Santo, otro evangelio y otras Biblias, con el único propósito de confundir a la humanidad. El enemigo de nuestras almas decidió desarrollar un sistema religioso oculto que confrontaría el mundo. Un sistema en el cual la gente iba a creer e iba a matar por él e iban a morir por él, como son la religión de los católicos apostólicos romanos. Damas y caballeros, el hombre es un ser espiritual, y como el hombre es un ser espiritual, un ser incorpóreo y un ser corpóreo,
Satanás, que es espíritu, se ha aprovechado de ello. Y desde el tiempo de la construcción de la Torre de Babel, en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis, capítulo 11, después del diluvio, ha estado enseñando al hombre cómo poder llegar a Dios a través de diferentes religiones. Pero el hombre no puede llegar a Dios porque el hombre es un ser caído y sabemos que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la religión le ha servido siempre al diablo para atar al hombre a sí mismo mediante un ideal imposible de alcanzar, llegar a Dios. Después del Génesis, capítulo 11, el hombre sin Dios intenta llegar a Dios inventando toda una serie de rituales, toda una serie de tradiciones, mandamientos y liturgias. La Gran Ramera resume el ejemplo de todas las religiones inútiles, inservibles, encabezadas por la única de ellas, que es la mayoritaria, que es la madre, que osa llamarse a sí misma la única y la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Y esta religión católica, apostólica romana, dicen que sin el catolicismo no hay salvación fuera de ella. Estamos hablando de la Gran Ramera, del catolicismo romano y de su papá. Nuestra intención en el programa Contacto Teológico es ingresar siempre como educadores con una buena hermenéutica que trae salud, que trae bienestar, una teología sana y con mucha responsabilidad en el estudio del exégesis. Nuestro anhelo en la oración es que Latinoamérica regrese al cristianismo bíblico. Porque hoy en día la mayoría de concilios se ha extraviado doctrinalmente. No podemos negar, mi hermana Yoconda, ni esconder de la vista el hecho de que sin duda alguna la Iglesia Católica es la falsa iglesia del Señor Jesucristo por antonomasia, respecto a la afirmación que asegura de no haber salvación fuera de esta institución. ¿Alguna pregunta? Mira hasta ahí. Así es, antes de conocer al Señor Jesucristo y aquellas personas que no hemos tenido la oportunidad de nacer en una cuna cristiana, nos podemos dar cuenta de que al pasar por esta religión falsa, no está realmente el Espíritu Santo de Dios. Es una realidad que a muchos hermanos que hoy amamos al Señor Jesucristo, podemos mirarla claramente. Así es. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora, el concilio, esto es muy importante, el concilio ecuménico Vaticano II sentenció al respecto. Este concilio ecuménico dijo: este santo concilio ecuménico enseña que la Iglesia Católica es necesaria para la salvación. Por tanto, no podrían ser salvos los que, sabiendo que la Iglesia Católica fue fundada como necesaria por Dios mediante de Cristo. Este concilio segundo ecuménico afirmó que ellos
son la representación de un Dios santo y vivo, verdadero, a través de la religión católica. Y este Concilio Ecuménico II determinó radicalmente que no hay salvación si no es solamente por el catolicismo del Vaticano. Eso es totalmente, damas y caballeros, una gran herejía. Una de las preguntas que mayormente los cristianos y las personas de religiones se preguntan: ¿por qué las Biblias no nos dicen por su mismo nombre? ¿Por qué le habla de la gran ramera y no le llama el catolicismo romano, por ejemplo? Es una buena pregunta. En el tiempo del apóstol Juan, el autor humano que el Señor Jesucristo le reveló, el libro del Apocalipsis, cuando estuvo internado por causa del Calvario en la isla de Patmos, bajo la orden del emperador Domiciano, escúcheme bien, en el tiempo de Juan no existía todavía los llamados papas, ni tampoco existía el catolicismo romano. El nombre papa y el nombre catolicismo romano son nombres modernos. La enseñanza que da Roma de que el apóstol de los judíos, el apóstol Pedro, fue el primer papa, eso es totalmente falso. Primeramente, si el apóstol Pedro hubiera sido el primer papa, las Santas Escrituras lo hubieran determinado. Y déjame decirle que el Maestro Divino sanó a la suegra de Pedro, porque Pedro era casado y seguramente tenía hijos. Porque uno mayormente se casa para instituir en la gloriosa ordenanza o mandamiento de Dios en el huerto del Edén, la institución familiar. Pero los papas del Vaticano no se casan. Por lo tanto, no tienen ninguna característica ni física con el apóstol de los judíos llamado Pedro, que era papá, que era casado. Ahora, no fue hasta el concilio del Vaticano I cuando todos los extravagantes y blasfemos títulos papales se les sumó el título de la infalibilidad. En otras palabras, señores ministros, mi hermana Yoconda, fue en el Concilio Vaticano I donde estos títulos blasfemos, como llamado papas, vicario de Cristo, pontífices, sumos sacerdotes, el Vaticano les llamó infalibles a esos títulos. Esta gente con naturaleza pecaminosa terminó autoconsiderándose dioses, como si fueran el Dios santo, inmutable e infinito e infalible. Le dan una palabra de hombre como si fuera una palabra inerrante. Así fue que Bonifacio III, en el año aproximadamente 606, fue el primer obispo de Roma coronado como sumo pontífice. En la época de Juan, Roma era la ciudad del emperador romano. Es más, Juan se asombra, dice, en sumo grado cuando en visión ve que en el nombre de Cristo esa aparente iglesia estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, cosa que ocurrió más tarde. Léame el versículo 6, por favor. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro.
¿Se dan cuenta? Juan en visión se queda asombrado de ver, mira qué interesante, de que esa iglesia que se llama la iglesia del Señor Jesucristo, encomendada por un Dios santo, estaba siendo ella embriagada, matando, persiguiendo a los cristianos. Y él dice que se queda con gran asombro. Y esto es lo que tiene enceguezado a nuestros amigos católicos. Están enceguezados y no pueden ver cómo la religión católica se embriaga de la sangre de los hijos de Dios. Ahora, quiero hablar. Ahora, no obstante, existe la explicación que aclara el porqué del sustantivo Babilonia aplicado a Roma. Babilonia, Pérgamo y Roma. Tres nombres importantes. Babilonia, Pérgamo y Roma. La primera ciudad construida después del diluvio fue Babilonia. En Babilonia, Satanás empezó a levantar su centro de operaciones. Babilonia fue la cuna de la religión imposible, incluso después de la dispersión de los pueblos por toda la tierra. Babilonia seguía siendo el centro de la religión. Una vez Babilonia, como ciudad, fue destruida, como lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 51. Los sacerdotes babilónicos fueron forzados a dejarla y se trasladaron a la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor. Y este mensaje del Señor Jesús fue revelado al apóstol Juan en la isla de Patmos, alrededor del año 94 después del Señor Jesucristo. Léame por favor el capítulo 2 del Apocalipsis, versículos 12 y 13, que habla de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 y 13. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Dónde mora Satanás? En el Vaticano. Y ahí tiene su trono. Ahora, en este tiempo, el trono de Satanás estaba en la ciudad de Pérgamo, como hemos leído. Y fue al final del siglo IV, después del Señor Jesucristo, que el obispo de la iglesia de Roma, en Damasco I, fue elegido para obtener el misterio papal sobre la religión babilónica. Hay una historia oculta, señores ministros, amigos católicos. Queremos educar, porque los tiempos que está viviendo el mundo irán de mal a peor. Y les tengo que decir algo que ustedes desconocen. La bienaventuranza del arrebatamiento de una verdadera iglesia está a las puertas. Jesucristo viene pronto y ya no. Jesucristo viene ya. Ahora, he aquí la conexión entre Babilonia y Roma. Quiero volverlo a decir. Fue al final del IV siglo, después del Señor Jesucristo, que el obispo de la iglesia de Roma, Damasco I, investigo en la historia de Roma, fue elegido para obtener el ministerio papal, y miren el título que le dieron: el ministerio papal sobre la religión babilónica. Y acá está la conexión de Babilonia
hacia Roma. La Roma religiosa lleva el título en su frente, sin lugar a dudas, Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese es su sello sobre su frente, que significa su pertenencia. El catolicismo romano es babilónico. Esto es muy importante para ingresar a escudriñar, a hacer exégesis de cada versículo de este capítulo 17. El mártir Watchman escribió: Dios reconoció a Jerusalén como el centro de adoración religioso, así como el centro del dominio terrenal político. El error de la Iglesia romana es presumir que Dios la ha establecido a ella en lugar de Jerusalén, haciéndose Roma ella misma el centro político y religioso. Hasta aquí escribió el finado mártir Watchman. Y yo les digo algo: Jerusalén es el centro del mundo y es la embajada de Dios en la tierra. La Plaza del Vaticano es, en su simbología, los que la han visto a través de fotografías, a través de documentales o han viajado al Vaticano, tiene una simbología de un aparato femenino. Y el obelisco en el centro, con todo respeto, representa el órgano sexual masculino. Y esta estampa de los labios alrededor de una mujer, de su intimidad, y al medio del obelisco, refleja lo que es la ramera, la gran ramera, una religión sexual, una religión que fornica, que adultera, que hechiza a la política y a los seres humanos. Ahora, quiero hablar sobre el poder temporal. Una de las dos pretendidas columnas sobre las cuales se basa la Roma religiosa es el poder temporal. Y con todo respeto, yo les pido que apunten, porque así ustedes pueden instruir en las iglesias. El poder temporal es la base del papado. Sin el poder temporal en el papado, los papas no habrían tenido sentido. El poder temporal no es sino el poder económico, el poder político y el poder militar. El poder temporal del papado significa que el papa debe de controlar a través de su religión a toda persona y sus propiedades. Los papas siempre se han basado en el poder de este mundo. El Vaticano siempre ha estado obsesionado con las empresas del mundo y con el poder de este mundo. Es por eso que la Iglesia del Vaticano es una fuerza financiera, acumuladora de fortuna y la propietaria de bienes más grandes en el mundo. Es la más grande poseedora de riquezas materiales que se pueden imaginar. Tienen cantidades de corporaciones, tienen bancos, fideicomisarios gigantes. ¿Es un Estado o es un gobierno? El Papa, como dirigente visible de esta sorprendente máquina,